Este minuto. Bien. Estimados coleguitas, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Mercado de Capitales con el profesor Osvaldo Segovia para este día lunes 27 de abril. Espero que hayan tenido por lo menos un lindo fin de semana con sus familias. Bueno, un poco obligados a estar todos juntos, pero bueno, hay que aprovechar las circunstancias. Ya por lo menos han tenido la oportunidad de estar harto con los papás. No sé si los papás están tan contentos con ustedes, pero bueno, es parte de esta vida. Como les decía, invitarlos a nuestra clase de Mercado de Capitales que partimos en este minuto. Hoy día nos toca entrar en la parte de cálculo. Hoy día, como dijimos, vamos a analizar lo que son los instrumentos financieros de renta fija. Vamos a continuar con el tema del bono. La última sesión, la semana pasada, estuvimos viendo en general lo que son los instrumentos financieros y a partir de los instrumentos financieros empezamos a ver el bono como una alternativa de financiamiento para las compañías. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a avanzar por ese lado y vamos a además hacer un cálculo en Excel. Vamos a tener nuestro primer calculito en Excel. Esto lo pueden hacer a manos también, ¿eh? No es necesario el Excel como herramienta fundamental. No obstante, nos sirve harto porque nos ayuda a hacer el cálculo, primero, correcto, ¿ya? Segundo, nos permite utilizar la tecnología, aunque el Excel ya es una cosa un poco más antigua, pero nos permite usar un poco la tecnología, nos permite entonces desarrollar más ejercicios y nos permite entonces obtener la exactitud y por lo tanto poder hacer algunos interesantes análisis, sobre todo cuando lleguemos a los portfolios de inversión. Les recuerdo que para esta semana tenemos, para mañana en realidad tenemos nuestro siguiente control, nuestro siguiente test con materia. Acuérdense, cada 15 días estamos aplicando esto, cada 2 semanas en promedio. Para esta semana, como les prometí, voy a empezar a subir todo lo que son la planificación de los siguientes casos, controles, para que se vayan ya organizando bien. Teóricamente ya se terminó el proceso agrega, elimina, o por lo menos ya esa cosa está finalizando. Entonces el curso ya es más o menos definitivo. ¿Ya? Como siempre, partir consultando si es que de lo que anteriormente estuvimos trabajando, algún coleguita le queda alguna duda. En caso contrario, la vemos durante el camino. ¿Ya? ¿Alguna duda de algún coleguita que quiera plantear en este minuto? ¿No? Ya, si hay alguna dudita en el camino, seguimos trabajando. Hoy día lo que vamos a ver, queridos coleguitas, es específicamente un poco no digo el cierre, porque después igual lo vamos a tocar en otras áreas, ¿ah? Sobre todo cuando veamos los portfolios y veamos el nivel de riesgo con algunas medidas estadísticas como la desviación estándar, para ver entre la desviación estándar y la covarianza, para ver las probabilidades de realmente obtener esa, valga la redundancia, rentabilidad esperada en este caso, bonos. Lo que vamos a ver hoy día es el bono. Vamos a partir un poco retocando algunas cosas y partiendo siempre con una pregunta de inicio. Eh, por ejemplo, en este minuto el tema de financiamiento para las compañías está bastante complicado. Antes de ver los objetivos de la sesión, está bastante complicado y eventualmente las empresas ahora están en una disyuntiva. Se consiguen recursos financieros para desarrollar los proyectos, conseguimos recursos financieros para desarrollar los proyectos, o dejamos los proyectos pendientes hasta que pase este tema de la crisis económica. No sé si escuchaban las noticias anoche. Está tan fuerte el tema de la crisis económica que hasta las eh, organizaciones ligadas al área de la salud, como son clínicas bastante importantes. Estamos hablando de la clínica, por lo menos la clínica de la Universidad Católica, o sea, una clínica de bastante peso, con bastantes buenos recursos. La clínica Santa María también se había sumado, y me parece que hasta la clínica alemana señalaban de que por lo menos la Católica había reducido por lo menos en un 16% de personal, había hecho una reducción de personal. O sea, suena cómico que las instituciones u organismos del área de la salud, descartando los hospitales, sino que los que son privados y por lo tanto tienen un afán de lucro, en plena crisis por la pandemia, por este virus, estén en una situación de problemas económicos pero severos. Señalaban ayer que los costos de los insumos, es decir, todo aquello relacionado con su razón de ser, que es atender a los pacientes, se habían disparado. O sea, por lo menos el 50%, sobre todo el tema de los insumos básicos. Y por lo tanto habían tenido que rescindir contratos de muchos colaboradores de las clínicas, sobre todo de la Católica,
Y muchos médicos también estaban en una situación bastante compleja porque no podían estar haciendo consultas, por cuanto la gente va en caso de emergencia nomás a las instituciones de salud pública. Entonces, eso es para poner un poco en el contexto y partir con una pregunta de entrada. O sea, si tuviéramos una clínica, si tuviéramos una empresa, ¿valdrá la pena conseguirse dinero? ¿Valdrá la pena pedirle dinero al banco? Y si el banco no me quiere prestar porque está un poco riesgoso la situación, entonces nos convendrá colocar bonos. Después, entre hoy día y mañana, les voy a mostrar un artículo que publicamos para el diario Publimetro con otro profesor que analiza un poco la situación de las tasas de interés en este minuto, la de colocación y de la captación, y por qué no se condicen el tamaño de las tasas que nos puede aportar con esto de acá, ¿ya? Entonces tenemos una agenda bien nutrida para esta semana con todo lo que está ocurriendo en materias económicas. Objetivos de la sesión para hoy día. Lo que queremos ver es conocer las características de los instrumentos de renta fija y renta variable, que de alguna manera ya lo hemos conversado anteriormente. Ya estamos plenamente en todo el área de instrumentos financieros. Vamos también a conocer las características de los bonos corporativos. También pretendemos en la sesión de hoy día aplicar un modelo para el cálculo del precio de colocación de un bono. Vayan anotando los conceptos para el área de los test o cuestionarios de verdadero y falso que permiten de alguna manera retroalimentar y conocer cómo va el aprendizaje de los conceptos. Entonces fíjese, cálculo del precio de colocación. No dice precio de emisión. Ojo con ese detalle. Son detalles sutiles que estamos aprendiendo ahora. Y por supuesto vamos a los últimos dos, que siempre los últimos objetivos tienen que ver con un tema práctico. Vamos a determinar la rentabilidad de un bono corporativo y vamos a desarrollar un caso de estudio que es el que quedó pendiente la sesión anterior. A partir de lo que comenzamos viendo la sesión anterior, entonces ahora quiero ahondar un par de detallitos más, ya que son bastante simples. Entonces, primero, instrumentos de renta fija y de renta variable. Ese es el concepto que está dando vuelta. Cada vez que usted escuche renta, está referido a la rentabilidad, que por supuesto se traduce en ganancia en términos económicos. Renta fija, antes de ver el slide siguiente, para que vayamos de alguna manera armando nuestro mapa neuronal, renta fija quiere decir rentabilidad que es conocida de antemano, es decir, que de alguna manera usted ya puede predecir o estimar lo que va a obtener. Siempre hay un porcentaje de riesgo, acuérdese de incertidumbre, lo hemos conversado, y uno de los grandes problemas, en el artículo lo comentábamos con otro profe, es el tema de incertidumbre. Entonces hay tal nivel de incertidumbre en los mercados que los bancos no están seguros si las personas y las empresas van a poder hacer frente a los compromisos financieros. Por eso que la tasa de colocación, la tasa con la cual el banco evalúa un préstamo, es decir, lo que va a cobrar por un préstamo, está alta, en circunstancias que igual se quiere reactivar la economía y la única manera de hacerlo sería aplicar una política monetaria expansiva. Y una política monetaria expansiva, macroeconomía, significa bajar la tasa de interés. Y a pesar de que se ha bajado, igual teóricamente el nivel de incertidumbre es alto. Entonces, de alguna manera los bancos se cubren de esa incertidumbre subiendo la tasa. Entonces, es una baja a través del Banco Central, pero igual los bancos finalmente, por el nivel de riesgo, terminan cobrando una tasa efectiva mayor, ¿ya? Y renta variable va a corresponder a aquella renta que es desconocida de antemano. Entonces, lo primero antes de ver la lectura acá. Fija no es que esté fija. La fija también puede ser variable y la variable también puede ser constante en algún minuto. Fija porque es conocida de antemano, variable porque se desconoce totalmente. El ejemplo más claro es la renta fija, fondos mutuos, depósitos a plazos y lo que nos interesa hoy día, que nos convoca esta clase de mercado de capitales, es, por ejemplo, los bonos corporativos. Y la renta variable, sin lugar a duda, el icono, las acciones, por cuanto tú no sabes cuánto va a valorizarse el precio de una acción hasta el último minuto. Teniendo eso, veamos entonces un concepto básico de instrumentos de renta fija. Vamos a entender por instrumentos de renta fija, como dice ahí, a instrumentos también llamados de obligaciones, o también, como dice ahí en pantalla, de contenido crediticio. ¿Ya? Es lenguaje técnico, para nuestros verdaderos y falsos, recuerde, y la idea de estos instrumentos de renta fija es que, de alguna manera, para el que los vende, para el que los coloca, de aquí en adelante los conceptos, emitir significa sacarlo a la venta. Usted ha estado leyendo un poco los apuntes que les he subido a la plataforma y cuando se habla de emitir
es sinónimo de sacar a la venta. Cuando se habla de colocar, es hacer una venta a firme. Primero entonces sale a la venta el instrumento y después eventualmente, cuando alguien está interesado, lo compra. Cuando sale a la venta, se habla de mercado primario. El mercado primario, entonces, aquí el mercado donde sale a la venta el instrumento. En otras palabras, por primera vez. Por lo tanto, si yo soy un laboratorio que quiero de alguna manera expandirme y para eso necesito financiamiento y no le voy a pedir dinero a mis socios, ni tampoco voy a pedir un apalancamiento, un crédito al banco, entonces yo puedo tratar de vender, que alguien me compre, un instrumento llamado de deuda, o sea, un bono. Cuando yo lo saco a la venta a través de un intermediario, ahora apliquen la parte teórica que vimos al principio, un intermediario me va a ayudar a sacar ese bono al mercado. Y ese intermediario va a ser un broker, por ejemplo, una corredora de la bolsa. Cuando yo lo saco a la venta, se llama emitir el instrumento. Cuando se vende, se llama colocar el instrumento. Cuando se vende por primera vez, desde que yo lo emito, se coloca en el mercado, se vende en el mercado denominado primario. La persona o la institución que lo compre, después lo puede vender. Entonces, cuando se vende en una segunda, tercera o cuarta vez, como vender un auto usado que pasa por varias manos, se llama que se coloca en mercados secundarios. ¿Ok? Ojo, lo importante, ya que hemos hablado de riesgo. El riesgo es limitado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, es decir, la tasa de interés o de colocación que va a entregar ese bono, que va a pagar, es conocida de antemano. Y por lo tanto, el riesgo es conocido. A bajo nivel de riesgo, bajo nivel de rentabilidad. Entonces es un instrumento que de alguna manera te da seguridad, a diferencia de las acciones, cuyo riesgo es ilimitado, puede tener mucho riesgo o nada, es totalmente variable. Y por lo tanto, la rentabilidad también puede ser mayor, como también la pérdida. Recordar que el bono es un instrumento de financiamiento para el que lo coloca o vende, y para el que lo adquiere es un instrumento que le permite obtener rentabilidad a sus recursos ociosos o a la liquidez que tiene en un minuto dado de su vida la compañía. En estricto rigor, lo que están viendo en pantalla es un formato de un bono. Uno lo podría ver el bono, en algunos casos el bono parece como un diploma, ¿ya? En otros casos como este parece como una estampilla. Ya prácticamente nadie manda cartas, cartas por correo, salvo las empresas que por ley tienen que enviar una carta certificada. Pero en la práctica ya no se le colocan estas estampillas, pero es como un formato de estampilla. Aquí están viendo en pantalla un bono de un banco argentino que se emitió por una cantidad nominal, vamos recordando la materia, de 100 dólares, peso argentino, lo que haya sido, es un formato, y que eventualmente este instrumento para el que lo vendió le permitió obtener financiamiento. ¿Ya? ¿Quiénes pueden vender instrumentos de renta fija y renta variable? Lo que están viendo en pantalla, perdón, es una acción de renta variable. El bono lo vamos a ver en la siguiente página, pero tiene un formato similar. ¿Quiénes pueden vender instrumentos de renta fija y de renta variable? Aquellas instituciones que son sociedades anónimas abiertas. Recuerde que tienen que transar en la bolsa, y para transar en la bolsa tienen que ser sociedades anónimas abiertas. ¿Ya? Si es una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, una sociedad médica, los dueños, por ejemplo, de las clínicas, son médicos que conforman una sociedad. Ellos son una sociedad anónima, pero cerrada. En otras palabras, pueden integrarse nuevos socios a la compañía, pero no se transan esas acciones en el mercado de capitales, se transan internamente. Acuérdense, Administración 1 me parece que tuvieron que haber visto eso, la sociedad anónima, abierta, cerrada. ¿Ok? La renta variable, como el que están viendo acá, ahora les voy a mostrar el bono, la renta variable, recuerden, se denomina porque eventualmente la rentabilidad va a depender de un montón de variables. Por lo tanto, como la rentabilidad no va a ser constante en el tiempo y puede ser mucha o puede ser pequeña, el nivel de riesgo asociado a estos instrumentos es altísimo. Entonces, renta fija, renta variable. Específicamente, ¿cuál es la diferencia en términos más de características entre la renta fija y la renta variable? En cuanto al instrumento, ejemplo, tenemos los bonos, que son instrumentos de deuda, y la renta variable, por ejemplo, las acciones, que son instrumentos de capital. El concepto es apalancarse con la renta fija y con la renta variable de las acciones capitalizarse.
Entonces, cuando yo me apalanco, emito deuda. Ojo para los conceptos. Esto se llama emitir deuda. Y esto se llama capitalizarse. Cuando la empresa vende acciones, se habla de que se está capitalizando la empresa. En términos de riesgo, sin lugar a duda, para la renta fija, el riesgo es que el emisor, el que está sacando a la venta el bono, no pague los cupones o intereses y no devuelva el valor nominal o capital. Recuerden el préstamo. Profe, Finanza 1. Sí, dígame, colega. acá Cristian. Dígame, Cristian. Eh, Dijo que si uno vendía acciones estaba apalancando la empresa. Cuando O, uno vende acciones, en términos más técnicos, se habla de que se está consiguiendo financiamiento, al ¿sí? igual que cuando vende bonos. Pero para diferenciarlo, cuando se venden acciones, el concepto es capitalizar la compañía. Ah, ya. Y cuando uno vende bonos, se habla de apalancar la compañía. Ahora, aquí la idea es ocupar harta terminología técnica en el mundo de las finanzas. En estricto rigor, ambos significan conseguir financiamiento. Pero para separarlo, en la renta fija o todo lo que implique préstamos o bonos, se habla de apalancamiento. Y todo lo que significa emitir acciones, en los diferentes tipos, acciones preferentes o acciones comunes, hablamos de capitalizar la empresa o capitalización de la empresa. Buena pregunta, esa es una pregunta clave que siempre se hace. En términos de riesgo, recuerden, cuando usted pide un préstamo, acuérdense Finanza 1, igual vamos a hacer por ahí algún ejercicio, que era de otro semestre, eso sí, o de otro ramo. Cuando uno pide un préstamo y paga las cuotas del préstamo, con una fórmula con que se calcula la cuota del préstamo, recuerde que uno paga en la cuota los intereses, una porción de los intereses que genera la deuda o saldo, más una porción del saldo capital. Uno va pagando en cada cuota una parte del capital. Eso se llama amortización. En los bonos hay dos tipos. El bono que se denomina bullet, que es el que nosotros estamos viendo, donde tú, mientras el bono tenga una vida útil, lo vamos a ver en 2 minutos, tú devuelves, mejor dicho, no devuelves, pagas los intereses. Y cuando el bono se le acaba la vida útil, tú lo que haces es devolver el valor nominal o valor capital. ¿Ya? En este caso, uno de los grandes problemas es que el que vendió el bono, el emisor, no logre pagar los cupones o intereses, ni tampoco logre devolver el valor nominal. Ahí es donde está el riesgo asociado a un instrumento de renta fija llamado bono, que no te cumplan con eso. En las acciones, sin lugar a duda, el riesgo asociado es que las acciones bajen su precio y por lo tanto usted la compra a 100 y al par de semanas esté a $1. Entonces, perdiste dinero. Ahí está el riesgo asociado. Derechos que otorga la renta fija son netamente derechos económicos, o sea, obtener intereses o cupones y que te devuelvan el valor nominal, que en realidad es devolverte el dinero que prestaste tú. Por lo tanto, son derechos netamente económicos, dinero. En la renta variable hay dos tipos de derechos, o en este caso, beneficios que obtiene el que compra una acción. Primero, económicos, si es que la empresa tuvo utilidades, y por lo tanto, si tuvo utilidades, parte de las utilidades del dinero que ganó la empresa va a ser devuelto, o en realidad no devuelto, va a ser entregado a los socios que compraron las acciones en forma de dividendos. Y políticos, recuerde, administración, permite al tenedor de la acción, al que la compró, tener la posibilidad de voz y voto en las reuniones de los socios, siempre y cuando tenga una cierta cantidad de acciones y según el tipo de acciones que sea. ¿Ya? Esa es la diferencia fundamental. Aquí yo puedo ganar, como también puedo perder, pero también tengo derecho a dirigir y ser dueño de la empresa. Los bonos, que son instrumentos de renta fija, no tienen vida ilimitada, o lo que es lo mismo, tienen una fecha de caducidad, que se llama técnicamente la maduración del bono. Es el periodo de tiempo en que el bono tiene vida útil y por lo tanto el bono paga intereses o cupones. Los intereses son los cupones. La renta variable, o sea, las acciones no tiene vencimiento. Una acción dura mientras la empresa esté vigente. Cuando se acaba la acción, cuando la empresa desaparece o eventualmente cuando usted vende la acción, la traspasa en el mercado secundario. Usted la deja de tener y por lo tanto se extinguen sus derechos económicos y políticos, pero la acción sigue vigente mientras la empresa esté vigente. Así que puede ser de un mes, 10 meses, 20 años o un segundo, si es que la empresa creció y murió inmediatamente. ¿Y qué rentabilidad tiene en términos potenciales? Para la renta fija, por ser renta fija, esa renta es limitada, sobre todo si mantenemos los bonos hasta su vencimiento. Si yo, como el caso que vamos a ver, dura 5 años
y los pagos de cupones o intereses son anuales, entonces el bono, una vez al año, me va a dar un cupón o interés. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Y cuando se le acabe la vida útil del bono, me van a haber pagado mis 5 intereses o cupones y me van a devolver mi valor nominal. Ahí está la rentabilidad que tiene, más allá no tiene. ¿Cuál es la gracia de un bono? Que usted lo compre barato, ahí lo vamos a ver el cálculo, y lo venda caro. O sea, en la pasada gane un spread. En el caso de la renta variable, la rentabilidad potencial es totalmente ilimitada. Puedes comprar la acción hoy día, lo conversábamos en clases anteriores, Amazon.com, las acciones cayeron en la bolsa, eh, eh, las acciones de Alibaba también habían caído en el mercado, producto de toda esta situación que hay económica mundial, y por lo tanto, en este minuto tú las podías comprar barata, y esperar a que después subieran en el mercado, se encarecieran, y en la pasada ganar. Por eso que es ilimitada lo que tú podrías ganar, como también lo que podrías perder. Aquí tiene un cuadro bastante sintético de la diferencia entre ambos instrumentos. En términos de factores importantes de la renta fija, de alguna manera esto lo hemos conversado o de alguna manera se ha insertado en nuestra charla. Hay exactamente 5 elementos importantes. Esta lámina siempre es clave para manejar los instrumentos de renta fija. Vamos a tener después una similar cuando entremos a los instrumentos de renta variable en algunas clases más. Primero, el rendimiento-rentabilidad, ¿ya? ¿Qué factor tomar en cuenta? ¿Qué rentabilidad o rendimiento me va a dar el instrumento? Recuerde que el que lo vende necesita obtener financiamiento. El que lo compra quiere obtener rentabilidad. Por lo tanto, el elemento principal es la rentabilidad. Recuerden que es baja. Baja en términos de lo que puede ofrecer un instrumento de renta variable. Por lo tanto, ¿para qué tipo o perfil de inversionista está este instrumento? Para aquel inversionista que es adverso al riesgo, es decir, que no le gusta incurrir en riesgo. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es el periodo de vencimiento. En el fondo, el periodo de tiempo en que finalmente se le acaba la vida al bono y donde te devuelven el valor nominal o valor capital. Vaya haciendo el paralelo con el préstamo. En el préstamo, el valor nominal o capital o valor carátula del préstamo, si quiere llamarlo usted, que es lo que usted pidió al principio, todo eso lo va devolviendo mientras dure el préstamo. El banco te va pidiendo 2 cosas: que en la cuota le pagues los intereses y que además le devuelvas parte del capital. En el caso del bono, el capital se devuelve al final, cuando se le acaba la vida útil, junto con el último interés o cupón. ¿Tá? Ese bono que tiene esas características se llama bono bullet o budget. La duración, sin lugar a duda, que es único. Un bono dura 4, 5, 3, 2, lo que sea, años, y dura eso, no dura más, no se extiende la vida. Las acciones no, pueden durar eternamente. El riesgo, entiéndase riesgo, acuérdese probabilidad de que ocurra un evento no planificado, y en términos aquí el riesgo se refiere finalmente y específicamente a temas de liquidez, que el que vendió el bono, la empresa que lo vendió, no sea capaz o no pueda hacer frente a pagar los intereses, o no pueda devolver el valor nominal también al final, ¿ya? Eso significa hablar de la solvencia del emisor. ¿Qué tan solvente es el emisor? Finanzas 1, análisis financiero, ratios de solvencia o liquidez, ¿ya? Y sin lugar a duda, ¿qué tipo de garantía me da el título? ¿Ya? Si no tengo ninguna garantía, tengo más bien el tema de la palabra, entre comillas, del que vendió el bono. Y por supuesto, el último, pero no menos importante, la liquidez, y que está relacionada con la facilidad que tiene este instrumento para transformarse en dinero, es decir, yo poderlo vender. Es como revender mi auto. Si yo me compro un auto que es un auto genérico, ¿qué significa genérico? Que en el mercado no es un auto de alta gama o muy específico, entonces cuando yo quiera comprarme otro lo puedo vender, revender fácilmente. Entonces cuando yo me compro un auto y después lo vendo, lo estaría vendiendo en el mercado secundario, y por lo tanto, si es un auto más o menos común y corriente, yo fácilmente lo puedo vender. En este caso, lo puedo convertir en líquido. Entonces, 5 elementos a tomar en cuenta en un instrumento de renta fija. Muy similar también a los de renta variable, salvo el tema del vencimiento. Acuérdense que los de renta variable no tienen vencimiento, las acciones. Finalmente, un poco para empezar a hacer los cálculos ahora, ¿qué va a ser un bono? Lo primero, un instrumento financiero de deuda. El que lo vende se endeuda, consigue financiamiento. Ya sabemos, lo pueden emitir instituciones públicas o privadas,
Y con esto la empresa que lo vende va a pedir una cierta cantidad de dinero. En el fondo, lo que pretende el que vende el bono es cobrar el precio más alto, que lo vimos en la fórmula, y por lo tanto, ¿qué es lo que pretende el que lo compra? Pagar el precio más bajo. El que lo vende recibe una cantidad de dinero, que es el precio de colocación del bono, que es un valor actual, y se compromete a un periodo de tiempo estimado, definido de antemano, devolver todos los intereses más el valor nominal o valor capital o valor carátula del bono. Al final, o finalmente, aquí tenemos un formato, por ejemplo, de un bono. Este es un bono emitido por American Airlines, ¿ya? Por específicamente 100 millones de dólares, ¿ah? O $100, dependiendo de lo que sea. En general son bonos de mucha cantidad. Aquí tienen un formato, ¿ya? De bonos, de emisión de bonos en Chile no encontré una carátula en este minuto. Quienes han vendido bonos últimamente, un caso muy bullado fue más o menos en el año 2010 o 2015 más o menos, que la caja de compensación La Araucana, las cajas de compensación, las que uno paga un arriendo para irse de vacaciones, las cajas de compensación, que pagan algunos beneficios según el decreto ley 3500, emitió un bono para financiar sus operaciones. Sin embargo, la caja de compensación de la Araucana no pudo finalmente pagar los intereses del bono, ni tampoco devolver el valor nominal o valor capital, que sería en este caso 100, supongamos 100 millones de dólares, 100 millones de pesos, no pudo devolver eso, ni tampoco pudo pagar los intereses y esa caja fue intervenida, ¿ya? Se colocó un interventor para ver qué es lo que había pasado, ¿ya? Ese es un riesgo. ¿Quién corrió el riesgo? El que compró los bonos. Y en ese tiempo, los bonos fueron comprados por Banco de Crédito de Inversiones, BCI. Y por supuesto, demandaron a la caja de compensación por el no pago, ¿ya? Ahí hay un ejemplo. Aquí hay una noticia, esta es una noticia sacada desde el año 2018 y en el 2018 aparecen y mire qué interesante, ¿eh? Esto es súper llamativo. No sé si se acuerdan del caso La Polar, un caso muy bullado en Chile de una forma de gestionar ilegal, poco ética, y que fue de alguna manera denunciada tanto por la prensa como por los afectados, que fue un bochorno nacional y que le costó la vida en términos profesionales a muchos, valga la redundancia, profesionales que trabajaban en la Polar. Lo que hacía la Polar es que repactaba de manera unipersonal, ¿ah? O unilateral, repactaba las deudas de los clientes. Entonces, si había una señora que eventualmente estaba endeudada, acuérdense que la Polar apuntaba a un segmento socioeconómico de estrato socioeconómico medio, medio bajo, a diferencia, por ejemplo, en Falabella, bueno, ahora se ha globalizado, pero en ese tiempo apuntaba a un estrato socioeconómico medio, medio bajo, principalmente a la gente jubilada. Y lo que hacía la Polar es que cuando usted estaba atrasado con las deudas, a usted lo persiguen para que se ponga al día. ¿Qué es lo que hacía la Polar? Usted iba a pagar una deuda o iba a repactar y teóricamente usted tiene que autorizar la repactación de su deuda o la renegociación, dependiendo de la situación, ¿ah? Renegociar es una nueva deuda que puede tener condiciones en términos de interés mucho menos beneficiosas que las originales. Y repactar en el fondo es tomar la deuda que tiene y de alguna manera, comillas, chutearla un poco más adelante hasta que usted esté mejor. Se supone que, de acuerdo a la ley, el marco regulatorio señala que para repactar las deudas en las casas comerciales usted tiene que estar de acuerdo y tiene que firmar. Que es lo que hacía la Polar, cuando usted tomaba el contrato con ellos, había una cláusula por ahí, estoy explicándolo en fácil, ¿eh? Los abogados tenían toda una explicación media extraña para validar esto. ¿Qué es lo que hacía la Polar? Unilateralmente te renegociaba la deuda. Entonces, alguien que debía, no sé, 100.000 pesos y que no había pagado, sobre todo si era una persona jubilada o una dueña de casa que no tenía recursos, ¿qué es lo que hacía la Polar? Te repactaba y la deuda de 100 se convertía en 200, en 200, en 300, y esa deuda después se vendía, activos tóxicos. ¿Qué pasó? La gente no pudo pagar y por lo tanto la Polar cayó prácticamente en la quiebra y fue nombrado un interventor. Pero fíjense, en el 2018, miren qué interesante, la Polar colocó bonos. Colocó la Polar, empresa AESGener, la más llamativa, compañía sudamericana de vapores, una naviera, Ruta del Maipo, una empresa dedicada, usted sabe, al desarrollo o a la explotación de todo lo que son las carreteras, y está en el servicio financiero, que si la han escuchado tiene que ver con el tema de financiamiento, sobre todo para autos, por ejemplo, entre otras cosas. Y fíjense, colocaron bonos. Aquí está la nomenclatura de los bonos, así como
Yo me llamo Osvaldo Segovia, los bonos tienen una nomenclatura. Y fíjese la rentabilidad, esto es llamativo, ¿eh? 2018 alcanzó un 214.25%, 214%. O sea, la Polar, para el que compraba un bono de la Polar, el dinero recuperaba la inversión y 2,14 veces más obtenía. O sea, si yo compraba el bono en 100, recuperaba mis 100, me devolvían otros 100, más otros 100, más 14. O sea, era una locura. Y después esta cosa prácticamente quebró. Miren las empresas del área, por ejemplo, de las carreteras, de las rutas, de la explotación de todos los TAC. Mire, estaba dando un 16%. ¿Ya? Aquí tiene una fotografía de los bonos más rentables del 2018. Después les voy a subir de los más rentables del 2019, porque los del 2020 se entiende que todavía están en cierre. Los elementos de un bono, ya lo vimos: concepto, emisor, plazo, cupón y amortización, que lo vamos a estudiar ahora en un ejercicio. Me quiero ir a la parte de cálculo para aprovechar. La fórmula de cálculo de precio de un bono corporativo. Aquí me voy a tener 2 minutos, ¿ya? Lo que están viendo aquí abajo, en esta parte de acá, es específicamente la fórmula que yo le llamo fórmula general, ¿ya? Esta fórmula, que dice BA, equivale a calcular el valor actual de un bono. El valor actual va a ser el precio de colocación, que de aquí en adelante lo van a ver en la siguiente lámina. Se va a llamar P sub 0B. P por precio, sub 0, porque está en el año 0 hoy día, y B de bono. Después vamos a tener el P sub 0A, precio hoy de una acción. O valor actual o valor presente, como quiera llamarlo. ¿Y qué es lo que es un bono? Si yo vendo el bono, estoy obligado a pagar cupón, mientras el bono tenga vida, y de acuerdo al periodo de pago del cupón, que puede ser semestral, trimestral, yo estoy obligado, como lo vendí, a pagar al que me lo compró estos cupones. El que me lo compró va a pagar esto, yo lo recibo, esto es lo que yo voy a recibir. Yo, emisor, quiero que este precio o valor actual sea el más alto posible. Mientras más alto, más financiamiento tengo para mi negocio, para mi empresa, para mi proyecto. Yo que lo vendo, yo que lo compro, quiero que este precio sea el más bajo, porque quiero pagar menos. El principio básico de la oferta y la demanda. El que lo vendió va a estar obligado a pagar cupones, y cuando el bono termine su vida útil, va a devolver el valor nominal junto con el último cupón. Este formato, donde el cupón siempre es igual, siempre tiene el mismo valor, se llama bono budget o bullet. Budget o bullet. Ojo, si se acuerdan de matemáticas financieras básicas, el dinero en el tiempo pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, un dinero, una cierta cantidad, mucho tiempo después, tiene distinto valor en términos de poder adquisitivo que hoy día. 100.000 pesos hoy no son lo mismo en términos de compra o poder adquisitivo que esos 100.000 pesos a final de año, por elementos tales como, por ejemplo, la inflación u otros elementos de incertidumbre que pueden ocurrir en el mercado. Bien, eso se llama descuentos de cantidades o descuento de tasa o tasa de descuento. Entonces, cuando yo digo que voy a pagar bonos, voy a pagar intereses o cupones, esos intereses se van a pagar en el tiempo. Por lo tanto, yo tengo que traer cada uno de esos cupones o cantidades de dinero al presente. Y esto se llama descuento de cantidades. ¿Cómo descuento? Traerlo al presente lo divido por 1 más la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? La de costo de oportunidad. Y eso usted lo vio al principio del semestre, cuando hablábamos de costo de oportunidad. Por usted hoy día estar en mi clase, está incurriendo en un costo de oportunidad. Por ejemplo, no puede hacer teletrabajo, o si lo hace, le va a costar concentrarse entre lo que estoy hablando yo y trabajar en su empresa. Ese costo de oportunidad hace que lo que usted le exija al profesor o lo que el profesor haga, usted le exija algo. Por lo tanto, esa exigencia está dada en este formato de valor actual. Entonces, yo voy trayendo al presente una cantidad, dividiéndolo por 1 más la tasa de descuento, elevado a el periodo de tiempo del que yo lo traigo del futuro al presente. Esto quiere decir que esta cantidad siempre son con interés vencido. ¿Qué significa interés vencido? Matemática financiera, se calculan al final del periodo. Asumamos entonces que el cupón se está pagando, por ejemplo, al final del mes.
al final del semestre, al final del trimestre, al final del año, dependiendo del formato o del periodo de pago del cupón. Supongamos que este cupón tiene vencimiento anual. Significa que cada cupón o interés se calcula al 31 de diciembre de cada año. Otro cuento es cuando se pague efectivamente. Al dividirlo por 1 más R elevado a 1, quiere decir que lo traigo al presente, al año 0, desde el primer año, desde el segundo, desde el tercero, desde el enésimo año. Y la tasa de descuento que vamos a aplicar acá es la tasa de costo de oportunidad, el sacrificio por tomar una decisión, y eso lo hacemos con el modelo KPM, Capital Asset Pricing Model, que nos permite calcular el K sub E o K sub I, RF más RM menos RF por B. El cálculo lo vamos a hacer ahora, ¿eh? Todo esto que está acá, si yo factorizo por el cupón, si yo saco el cupón, valga la redundancia, como factor, y empiezo a buscar un factor común como fracciones, yo puedo llegar a esta fórmula. Saco el factor común cupón y todas estas fracciones, 1 más r elevado a 1, a 2, a 3, a n, lo puedo escribir de esta manera. Esto estoy aplicando fórmula de álgebra, específicamente lo que aprendí en límite y continuidad, y esto específicamente es lo que aprendí en series de tiempo, si es que alguien estuvo atento a esa clase. Si no, bueno, ahora la idea es que lo manejen. Y este último, fíjense, el último queda de esta manera. Esta es una fórmula. Y esta fórmula que está acá nos da este formato, que es un formato más técnico, y dice que el valor actual o lo calcula con esta fórmula larga o lo calcula con esta fórmula recortada. Lo que está en esta primera parte de la fórmula, de ahí hasta ahí, es toda la suma de los cupones, hasta el último cupón, ahí. Y el último término, fíjense, está solito acá. Esta es la fórmula que yo llamo recortada. ¿Cuál ocupo? Ambas debería llegar al mismo resultado. Esta es impracticable si lo hace a mano cuando tiene más de 10 cálculos, porque hacer 10 cálculos hay que hacer uno por uno, igual como el VAN, ¿cierto? De una evaluación de proyecto. Esta es más corta, ¿ya? Lo anterior nos da a pie a entender estos flujos de caja. Lo que estamos viendo nosotros es el bono budget. Nos concentramos aquí en el del medio. ¿Cuál es la gracia de un bono budget? Esto está pensado desde el punto de vista del que compra el bono. El que compra el bono tiene un flujo de caja negativo porque paga el precio. ¿En qué minuto? Ahora, en el instante cero. ¿Qué precio paga? Este precio. Ese sería el precio que paga. O con esa fórmula, con esta fórmula acá. Paga el precio del bono y mientras el bono tenga vida útil va a recibir intereses o cupones. Y fíjense que todas estas flechitas son del mismo tamaño para indicar que los intereses son todos iguales. Cuando el bono llegue a su vida útil, al final, se le acabe su vida útil, el que vendió el bono le va a pagar a usted el último interés y además le va a devolver el valor nominal o valor capital. El bono único o bono cero, usted lo compra, el que lo vendió recibe el dinero y después, cuando se le acaba la vida útil, le devuelve el que lo compró todos los intereses y todo el capital. Y por lo tanto, hay un pago único. Se entenderá aquí el tremendo nivel de riesgo, porque usted no ve ni un peso hasta que eventualmente le pagan todo. Y eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Es una ruleta rusa. Y el otro es el bono amortizable. ¿Cuál es el bono amortizable? Es parecido a un préstamo. El que lo vendió recibe el que lo compró paga el precio que recibió el señor que lo vendió, y yo que lo compré recibo el interés más parte del capital en una misma cuota. Se parece a un préstamo esto, ¿eh? En este nos vamos a concentrar hoy día. Entonces, como ya tenemos una buena base, vamos a ver este ejercicio que dice: suponga que la compañía manufacturera Los Andes S.A. ha decidido colocar 3 bonos. Cada uno de estos bonos tiene un valor carátula o valor nominal o valor capital equivalente a 125 millones de pesos. Entonces, yo, la empresa manufacturera Los Andes S.A., que cotizo en la bolsa, trato de vender 3 de estos instrumentos, porque si logro vender 3 instrumentos, voy a obtener aproximadamente 375 millones de pesos. Con 375 millones de pesos, yo podría eventualmente financiar la puesta en marcha de un proyecto, levantar una planta. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo, compañía manufacturera Los Andes? He decidido colocar 3 bonos. Fíjese que habla de colocar, o sea, va a vender
Teóricamente el proceso primero es emitirlo, que lo tome una corredora de la bolsa y la corredora lo venda. Asumamos que aquí se vendieron los tres. La duración de cada instrumento de renta fija es de 5 años. Quiere decir que el que le compre uno de estos tres bonos a la compañía manufacturera de los Andes, durante 5 años va a recibir cupones o intereses. Se sabe que la tasa de interés de colocación, nótese el título o el concepto, interés de colocación. Si se acuerda, esta es la tasa por un préstamo en los bancos. Hasta aquí es del banco. Si se me hubiese olvidado la materia y tuviese un poco de memoria a corto plazo, diría, pero esto es la tasa de colocación de los bancos. Aquí se llama interés de colocación del instrumento. Es decir, es la tasa de interés que te va a dar el instrumento al que lo compra. Aquí pusimos valores inventados, obviamente, de un 3%. Y aquí viene lo importante. Aquí hay que leer bien. ¿Cuál es el periodo de los pagos de cupones? El periodo es cada cuánto tiempo se van a pagar los cupones o intereses. Eso es súper importante porque, así como en un préstamo, el periodo de pago de las cuotas manda al momento de calcular el PMT o valor de la cuota, eso significa que si los pagos son de un periodo específico, la tasa de interés de la operación tiene que estar en consonancia con el periodo de pago, en este caso de los cupones. Me explico. Si los cupones tuviesen vencimiento anual, es decir, se pagan una vez al año y la tasa es trimestral, hay que transformar la tasa al periodo de pago de los cupones. Este es el que manda el periodo de pago. Si la tasa, por ejemplo, si el periodo de los pagos en vez de ser anual hubiese sido semestral, y la tasa, como acá, que no tiene apellido, acuérdense, matemáticas financieras básicas, si no le aparece el apellido, 3% trimestral, semestral, etcétera, 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 se asume que es anual. Si no tiene apellido es anual. Entonces, si me hubiese dicho que los pagos de cupones son, por ejemplo, trimestrales, o sea, cada 3 meses, eso significa 4 en un año, entonces yo habría tenido que transformar la tasa. Y hay que jugar con una transformación de tasa que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Por otro lado, se conoce que la tasa de un depósito a plazo es de un 2,5%, valores inventados, por supuesto. La rentabilidad promedio del mercado accionario para el 2019 fue en promedio de un 14%. Hoy estoy vendiendo el bono, hoy quiero venderlo, entonces me basé en lo que me estaba dando el mercado accionario. Si me siguen con la materia, el RM, rentabilidad promedio de mercado, expresada, por ejemplo, en el ICPA o en el IPSA, dice que el riesgo de la industria en la cual opera la compañía emisora del instrumento, es decir, la industria donde está la compañía manufacturera, tiene un riesgo que es de un 4% sobre el riesgo de mercado. Recuerden, tuvimos las primeras clases, si el mercado tiene por defecto, por estándar, riesgo 100% o 1, esta industria donde opera esta compañía tiene un 4% over sobre el riesgo de mercado. En otras palabras, el riesgo de la industria donde está metida la empresa que vende el bono es de un 104%. Se supone que esto debe ser calculado con covarianzas y más adelante vamos a ver un ejercicio donde el riesgo usted lo va a tener que calcular. Aquí te lo doy. Este sería el beta de nuestro modelo KPM. Se pide determinar la rentabilidad esperada para el comprador del bono. Mire, rentabilidad esperada para el comprador del bono. Alguien me podría decir, profe, pero ¿para qué vamos a hacer esto si ya sé la rentabilidad esperada? No, esa es la rentabilidad del instrumento y no es esperada. Esta es la que va a entregar el instrumento porque es de renta fija. El bono, cada uno de estos 3 bonos, va a entregar una rentabilidad de un 3%. Eso es lo que va a entregar, está definido. Pero si usted compra más caro o más barato el bono, usted va a obtener una mayor o menor rentabilidad. Entonces, me pide determinar la rentabilidad que se espera para el comprador del bono, suponiendo que el que lo va a comprar compra 2 de los 3 instrumentos. ¿Ya? Este es un caso muy simple, a lo mejor para una evaluación, es un caso más o menos práctico, directo para poder calcular el precio del bono. Vamos entonces ahora a calcular con Excel el precio del bono. Y antes de eso, antes de hacer los cálculos, que los cálculos en sí no demoran más de, con suerte, 10 minutos. Una vez que usted entiende, con suerte 10 minutos. Antes de seguir, alguno de los colegas que esté por aquí, alguna duda que me quiera ir planteando, sobre todo para mañana que tenemos control de esto. Acuérdense que ahora en nuestras evaluaciones de a poquitito vamos a ir metiendo números, por lo tanto, estos verdaderos y falsos también pasan por pequeños cálculos. ¿Ya? No cálculos de 1 hora, porque tiene, acuérdense, entre 15 a 20 minutos para
resolver. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta este minuto? ¿Cualquiera de los coleguitas? ¿Sin dudas? No, profe. Bien, gracias, don Diego. Vamos entonces a hacer algún cálculo. Nos vamos entonces a este Excel. Aquí yo tengo el Excel preparado. Yo ya resolví este ejercicio. El formato, aquí está aquí está la resolución del ejercicio. Voy a salir de aquí. Denme un segundito, voy a volver a entrar con este de acá. Entonces, aquí tenemos la eventual resolución del ejercicio. Dame un segundito, ¿eh? Voy a volver a cerrar acá. Voy a volver a guardar. Y lo voy a volver a abrir. Ahí está, se puso medio lateral. Clase central, mercado de capitales, casos, cálculo de precio. Ya. Y ahora lo vamos a compartir. Ahora lo vamos a compartir. Ya. Coleguitas, aquí está nuestro ejercicio. Yo quiero que nos concentremos más que en la mecánica del cálculo. Esto está hecho con Excel. Usted acuérdese que de a poco tiene que empezar a trabajar con el Excel. Puede ser hecho a mano, sin lugar a duda. Puede ser hecho a mano. Entonces ahora quiero que veamos la lógica cómo se hizo. Esta lógica no tiene por qué ser única. En otras palabras, usted podría usar este Excel o hacerlo en términos de desarrollo de una manera más óptima, incluso más corta. Aquí vamos a explicar la mecánica, cómo funcionó. Aquí está el ejercicio aplicado. Esto lo coloco ahora en la plataforma para que ustedes después lo revisen. Puede ocupar esta misma plantilla si quiere después para calcular, ¿ya? Ahora, yo aquí ocupé la fórmula larga, es decir, por flujo. Vamos a ir viendo algunas cosas. Aquí están los datos del bono y por lo tanto usted es usuario del método científico, que significa que técnicamente usted tiene que aplicar una metodología basada en conocimientos previos científicos para desarrollar los ejercicios. Después, cuando esté más maduro, ya puede utilizarlo de una manera que a usted le parezca más simple, ¿ya? En los desarrollos de los trabajos que hagamos o los casos que tenga que exponer que empiezan a salir ahora, tiene que estar todo el análisis. No me sirve que usted me tire un Excel y por lo tanto eventualmente me salga este resultado. O sea, si eventualmente damos un trabajo, usted va a tener que pasar por no una serie de preguntas, pero se le van a hacer consultas de cómo calculó esto, cómo calculó aquí, por qué esto, por qué lo otro, ¿ya? O sea, si en un trabajo usted me tira esto nomás, tiene una parte básica del puntaje que son los cálculos. Siempre en los casos que hacemos nosotros hay 100 puntos. De los 100 puntos, no más allá de 20, dependiendo de la complejidad, como máximo 40, cuando es muy complejo, se van por los cálculos. Eso ya es como mucho, es como ya el examen final. El resto no son más de 20 o 30 puntos por los cálculos, porque todo es mecanizado. Lo importante es el argumento que me va a dar usted. Y aquí hay harto que preguntar en esto. Ya. Lo primero que hace usted, determinar las variables. Yo las puse ordenaditas acá. Aquí es donde está la complejidad. La mecánica está lista. ¿Ya? Están todas las fórmulas indexadas por Excel. Lo importante, las variables. Necesito el valor nominal o carátula. Es decir, en el fondo, el capital inicial que yo estaría pidiendo o que yo estaría entregando si estuviese comprando el bono. Fíjese que el valor nominal para el que vende el bono, para el que lo vende, en este caso para la compañía manufacturera, se convierte en lo mínimo, pero lo mínimo que exige obtener. ¿Por qué? Porque el que vendió el bono está obligado a devolver esta cantidad. Por lo tanto, si el precio final del bono fuese menor que esta cantidad, estaría, comillas, vendiendo un bono más barato. Fíjese, veamos el final de la película, nos salió de 76 millones el bono. O sea, en este caso, la compañía manufacturera hizo un pésimo negocio. ¿Por qué? Porque va a estar obligada a devolver 125 millones de pesos por cada bono, son 3, y ella, la que lo vendió, solo pudo recaudar 76. Ahora vamos a ver por qué salió ese 76. Tengo la duración del bono, 5 años. Me voy al ejercicio y lo primero que tengo que buscar en el ejercicio es qué periodo tiene de pago de los cupones, cómo se pagan los cupones, trimestral, anual, semestral. Me voy al ejercicio y dice que con pagos de cupones anuales. Entonces, el periodo de pago del cupón va a ser anual. Eso es clave.
porque después voy a la tasa de colocación del bono, es decir, a la tasa de interés que la empresa que lo vende ofrece pagar al que lo compra, y dice que el que la vendió, la compañía manufacturera, está ofreciendo una tasa de interés del 3%. Y los pagos van a ser anuales. Recuerden, el periodo de pago tiene que estar en consonancia, tiene que estar en la misma sintonía con el periodo de, perdón, con la tasa, el periodo de pago de la tasa. Los cupones son anuales, como no me dan a pedido la tasa anual, están perfectos. Los dos tienen la misma periodo anual. Este es el que manda. Si este es anual y este tiene cualquier otro periodo, trimestral, semestral, lo que sea, hay que transformarla como lo vamos a ver en la siguiente sesión. Necesito calcular el costo de oportunidad o el CAE, o CAI, KPM. Y para eso tengo mis datos de la rentabilidad de un activo de bajo riesgo, el RF, que en este caso lo conforma un depósito a plazo, 2,5. 2,5, lo vamos a añadir eso acá para que nos quede, para que se note. El RF sería el depósito a plazo. Aquí es donde está la parte donde el alumno tiene el reto de determinar quiénes son las variables, ¿ya? En este caso venía fácil el ejercicio en términos de que eran pocos datos, por lo tanto había que ir llenando nomás. El RM, acuérdese que era la rentabilidad promedio de mercado. Por ejemplo, podría ser el ICPA o el IPSA, índice general de precios de las acciones o índice de precio selectivo de acciones. Es decir, la rentabilidad promedio de la bolsa. Y el beta iba a corresponder entonces al riesgo del instrumento, que en este minuto se lo estoy dando, pero que eventualmente después usted lo va a tener que calcular. Entonces, aquí tiene los elementos clave. Vamos ahora a hacer nuestros cálculos. ¿Qué cálculos vamos a hacer? Déjenme un segundito. Vamos a hacer esto. Y ahora vamos. ¿Qué cálculos vamos a hacer acá entonces? Necesitamos construir esta fórmula. Y en la fórmula necesitamos el cupón. Y el cupón va a ser los intereses. Por lo tanto, en los cálculos yo tomo en cuenta el número de pagos de cupones. ¿Cómo se calcula el número de pagos de cupones? Aquí en este caso, el bono dura 5 años y los pagos son anuales. ¿Cuántos pagos tiene el instrumento entonces? 5 pagos. Un pago por año porque el pago era anual. Si el instrumento hubiese tenido un periodo de pago semestral, ¿cuántos semestres hay en el año? 2. 5 por 2, 10 habrían sido el número de pagos. Ese número de pagos es, en este caso, los que están aquí abajo. Pago 1, pago 2, pago 3, pago N. Si quiero una fórmula, ¿cómo calculo yo el número de pagos? Va a ser igual a la duración del bono, 5 años, 4 años, 20 años, multiplicado por el periodo de pago del cupón. Por eso que yo dije, el bono dura 5 años, los pagos son anuales, entonces 5 por 1 da 5. Esto parece una tontera, pero hay que tener cuidado, ¿ya? La tasa de interés o cupón, ¿cómo calculo el interés o cupón? Se calcula multiplicando el valor nominal por la tasa de colocación del instrumento según el periodo de pago del instrumento. En este caso, la tasa es de un 3%, como no tiene apellido es anual. El periodo de pago me dijeron que era anual, por lo tanto no tengo que hacer ninguna transformación. Recuerde, ese es el que manda. ¿Cómo calculo entonces el interés? Como no tengo que hacer transformación, tomo la tasa 3% y la multiplico por los 125 millones de pesos, que vamos a ver el cálculo en un segundo. Y eso me da el cupón. Como este bono es el bono budget o bullet, los intereses son todos iguales. Usted calcula uno solamente. Y aquí está mi fórmula de cálculo. Me voy ahora a los cálculos. El número de pagos lo tengo acá, multipliqué la duración del bono, 5 años, por el periodo de pago, que es una vez en el año, 5 por 1, 5 pagos. En la fórmula, este n que está ahí, ese n que está ahí, habría sido 5. Voy al cupón, y el cupón dice, multiplique el valor nominal, los 125, por la tasa de colocación que esté en consonancia con el periodo de pago del cupón. Como este era anual,
La tasa era anual, no hay que hacer ningún cambio, directo, interés simple, directo, 3% de 125, 3.750.000. 3% de 125, 3.750.000. ¿Cómo lo calculé? Tomé el valor nominal y lo multipliqué por, en este caso, el 3%. ¿Ya? Me voy al CAE. ¿Por qué el CAE? Porque en la fórmula, el R que está aquí abajo, ese R que está aquí abajo es la tasa de descuento. Y la tasa de descuento es la tasa de costo de oportunidad. El que compre el instrumento va a incurrir en un costo de oportunidad. ¿Cuál va a ser el costo de oportunidad para el que compre el instrumento? Es que ese dinero que va a pagar, este VAB o valor actual del bono, o precio en el presente del bono, como quiera llamarlo usted, ese dinero que va a pagar podría haberlo ocupado para otra cosa. Por lo tanto, incurre en un costo de oportunidad. Y bajo el modelo KPM, Capital Asset Pricing Model, usted calcula el CAE. Cálculo que usted ya lo sabe por la fórmula, está acá. Aquí están los datos. Los saqué de los que tenía acá en mi modelo y por lo tanto el CAE está ahí. RF más el premio, RM menos RF, por el beta. Y eso me dio un 14.5%. ¿Qué significa? Los cálculos, olvídense los cálculos, es más mecánico que esto. ¿Qué significa? Que el que lo compra, el que lo va a comprar, el que me va a financiar, el que está invirtiendo en el instrumento, va a exigir como mínimo, ojo para las preguntas de verdadero y falso, como mínimo, no como máximo, le va a exigir como mínimo a su rentabilidad un 14.5%. Si no le da eso, él no lo compra, no lo adquiere, no invierte en él. Por lo tanto, aquí el que lo compra, esta fórmula la está calculando o la está construyendo tanto el que compra como el que vende. Y se supone que llegamos a un acuerdo de oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, el señor que lo compró dice, yo le voy a exigir como mínimo un 14.5% a mi dinero. ¿Qué dinero? El que quiero pagar por el bono. Yo que voy a comprar el bono, quiero pagar lo mínimo. La compañía manufacturera que vende el bono quiere que este precio sea el mayor. La compañía manufacturera, fíjese que está obligada a devolver 125 millones. Por lo tanto, mínimo, quiere que el bono mínimo, pero ya en el peor de los casos, sea por 125 millones su precio de venta. Porque igual tiene que devolver 125 millones, porque ese es el valor nominal, más todos los intereses que ya sabemos, 5 veces eso. O sea, estamos hablando más o menos de unos 16 millones en intereses por 5 años. Entonces, me voy a la fórmula. Aquí tengo mi fórmula. Cupón partido por 1 más R elevado al primer año, al segundo año, al tercer año o a la primera etapa, segunda etapa, dependiendo de la duración del bono y del número de pagos. En este caso, como los pagos, vuelvo a repetir, disculpe que sea repetitivo y sea latero con esto, pero este de aquí abajo, 1, 2, 3, no son los años. Este es el número de pago. Este significa pago 1, pago 2, pago 3, pago N. En este caso específico, como el periodo de pago es anual, entonces hablamos de que hay años aquí abajo. Si hubiese sido semestral y dura 5 años, 5 por 2, 10. Habríamos tenido acá 10 de estos pagos. Entonces ya no hablamos de 10 años, hablamos de 10 pagos. Bien, y ahora se acabó todo lo complicado era lo anterior. En realidad lo complicado era la parte teórica. Ahora queda netamente el tema de Excel y aquí se acabó todo el tema. Entonces con Excel, si usted entendió la materia y colocó bien la fórmula, entonces usted técnicamente ya tiene el valor del bono y ya sabe el final que está marcado acá. ¿Cómo es el cálculo? Aquí arriba yo ordené los flujos. Va a empezar a escuchar mucho el concepto flujo. Flujo, movimiento de dinero, de entrada o de salida. El flujo 1 significa el dinero que el que compró el bono va a recibir o el dinero el que vendió el bono va a tener que pagar. Al finalizar el año 1, yo que vendí el bono tengo que pagarle a una persona 3.750.000. Al final del año 2, lo mismo, porque los cupones o intereses son todos iguales, y el bono se acaba en el año 5. Y en el año 5, si se acuerdan, tengo que devolver el último cupón junto de la mano con el valor nominal. Por lo tanto, primer año pago el interés, yo que vendí el bono. Segundo año pago el interés o cupón, tercero, cuarto y en el quinto, fíjese en el año 5. En el año 5, en estricto rigor,
¿qué es lo que hago yo? En el año 5, lo que yo debería es, por un lado, devolver el valor nominal y además, sumado, devolver o pagar el interés. Eso es en el año 5. Entonces, ¿cómo fue quedando la parte de abajo? La primera es 1 más la tasa de descuento elevado a 1, 1 más la tasa de descuento elevado a 2, etc. La tasa de descuento era 0,145. Entonces abajo dice 1 más eso elevado a 1. 1 más esto elevado a 1. Después elevado a 2, elevado a 3, a 4, a 5. Como estas últimas tasas son las mismas, S elevado a 5, el 1 más 0,14 elevado a 5, me dio 1.965 aproximadamente con Excel. Eso partido por eso, me dio eso. 3.750.000 partido por eso, me dio eso. Y 125 partido por eso, me dio eso. Quiero que vean una cosa que es súper obvia, ¿ya? Que raya casi en lo simple, pero es súper importante. Miren lo que pasa con los flujos futuros. Miren los flujos como son constantes. Siempre se pagan 3.750.000, 3.750.000. Siempre lo mismo. Pero fíjese qué es lo que pasa con el flujo descontado. Los de arriba se llaman flujos nominales. Cuando divide el flujo nominal por el factor de descuento, es decir, por 1 más la tasa de descuento elevado a algo, eso se llama factor de descuento. Cuando usted divide el valor nominal partido por el flujo de descuento o por el factor de descuento, me genera un número. Ese es el flujo descontado. Flujo nominal el que está arriba, flujo descontado o actualizado o en el presente. Mire lo que pasa con los flujos, son todos iguales, pero mire lo que pasa en el futuro traído al presente. Al final del año 1, esos 3 millones, dada la tasa de descuento, es como que hoy en el presente recibiera 3 millones 2. Mira el flujo 2, es exactamente igual al flujo 1, pero es como que hoy recibiera 2 millones 8. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con el dinero a través del tiempo? Empieza a disminuir su poder adquisitivo. Entonces yo lo reconozco a través de lo que se llama tasas de descuento. De todas maneras, en el año 5 voy a recibir 3.750.000, pero esos 3.750.000, dado mi costo de oportunidad o rentabilidad mínima exigida o tasa de descuento, es como que hoy fueran equivalentes a 1.908.000 y tanto. Esos 125 millones que en 5 años más voy a recibir, dado mi costo de oportunidad, es como que hoy sean solo 63. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, el precio de colocación de un bono de compra y de venta se estima en este caso que sea la suma de estos intereses futuros traídos al presente, más el valor nominal o capital futuro traído al presente. Si usted suma todo eso, nos da aproximadamente 76 millones y tal. ¿Qué significa? Que si yo compro un bono de estos tres, el que lo compre, si es que el que lo vendió o el que lo quiere vender está de acuerdo, lo va a comprar en 76 millones. Pero miren el medio negocio para el que lo compró. Los compra en 76. Cada uno va a pagar hoy 76. Esos 76 lo toma el emisor, el que lo sacó a la venta, y con eso financia el proyecto. Ojo, el que lo vendió tiene que devolver 125 más estos intereses acumulados. Esto de aquí abajo no son los intereses que va a recibir el que lo compró. Allá están los intereses. Esos, 3 millones 7. Y todos iguales. Pero traídos al presente equivalen a esto. Por lo tanto, este señor terminó comprando un bono bajo el par. Tengo 3 posibilidades de bono: que se venda a la par, sobre la par o bajo el par. Cuando dice que se vende o se compra a la par, significa que el precio de venta o P sub 0B es exactamente igual al valor nominal. Si esto me hubiese dado 125 millones, se vendió a la par. O sea, cambié plata por plata. Recuerde que el que vendió el bono busca financiamiento, así que quiere que este precio sea mayor. Si el que lo vende lo logra vender a un precio mucho más alto que el valor nominal, se llama una venta con prima, con premio o sobre la par. Por ejemplo, supongamos que este cálculo hubiese sido, ejemplo, 180 millones de pesos. Si lo hubiese vendido a 180, lo habría vendido sobre la par. Y si lo vende bajo el valor nominal, valor carátula o valor capital, se vende con castigo,
con descuento o bajo la par. En este caso se vendió bajo la par, con castigo o con descuento. ¿Quién perdió? Perdió el señor que lo vendió porque está obteniendo mucho menos de lo que él esperaba. ¿Quién ganó? Entre comillas, el señor que lo compró porque lo compró súper barato, en oferta, prácticamente 50 millones menos, al ojo así, al ojo nomás. La pregunta que usted debería hacerse, ya, pero ¿cuál es el negocio para el que lo vendió? En realidad el que lo vendió no quiere ganar nada, el que lo vendió está necesitado y tuvo que colocar deuda en el mercado para conseguir financiamiento. La pregunta no era esta, la pregunta era determinar qué rentabilidad tendría finalmente el que lo compró. Recuerde cómo se calcula la rentabilidad. Si usted invirtió 100 millones de pesos en un negocio y al final del año tiene 120 en el bolsillo, ¿cómo calculó la rentabilidad? Uno dice el 20%. ¿Cómo lo hizo? Monto final menos monto inicial, partido por monto inicial. Así se calcula la rentabilidad. Veamos cómo le fue al señor que, comillas, compró el bono. El que compró el bono, compró 2 bonos. Cada bono lo compró a un precio de 76 millones y tanto, que calculamos con esta fórmula. Aquí es criticable porque el tipo, la compañía manufacturera, terminó vendiendo el bono a este precio, pero lo vendió. El monto invertido, es decir, lo que desembolsó por comprar, fue 2 por 76, aproximadamente 152 millones de pesos. Dado su costo de oportunidad, el tipo exige cierta rentabilidad mínima. Recuerden, mínima, el señor pide un 14.5%. Eso es lo mínimo que pidió el señor que compró el bono. Pero no es lo máximo, es lo mínimo. Veamos cuánto le dio la operación. Uno ya empieza a oler acá, siente, percibe que lo vendió de una manera bastante interesante. ¿Cómo se calcula entonces? Vamos a la rentabilidad obtenida por invertir en bonos. El total de ingreso por cupones. El señor que compró el bono va a obtener 5 intereses, cada uno de ellos, o cupones, de 3.750.000. O sea, eso más eso, más eso, más eso, más eso, 5 intereses. Esos 5 intereses están acá. Total de ingreso por cupones, 5 por, esta es la fórmula, 5 por el interés. Eso por eso da en total de intereses 18 millones y tanto. O sea, el que compró el bono, un bono, si compró un bono, técnicamente el señor se lleva por un bono 18 millones de intereses. Obviamente, como compró 2 bonos, es el doble, ¿ya? Pero el señor que compró el bono, el inversionista que compró el bono, o la empresa, o el banco, o lo que sea que compró el bono, además, el que lo vendió tiene que devolverle el valor nominal, esos 125 millones, o valor carátula. Por lo tanto, el total de ingreso por devolución de valor nominal de 125 millones. Total de intereses, 5 por los 3 millones y tanto, 18 millones, más 125. Total de ingresos esperados por comprar un bono. Acuérdense que el riesgo de los bonos es que eventualmente el que lo vende no me pague los intereses. Ahí está el riesgo de los bonos. Por eso que un bono es más riesgoso para el que lo compra en el caso de que no cumpla el pacto de pagar los intereses. Ejemplo, Caja de Compensación La Araucana, que no pudo pagar ni los intereses, alcanzó a pagar algunos de los cupones y no pudo devolver el valor nominal. Veamos ahora la rentabilidad que habría obtenido este señor. Total de ingresos por compra de bonos, como un bono le da todos estos intereses más el valor nominal, un bono, y el señor compró 2 bonos, entonces el total de ingresos será de 287 millones y tanto. Invirtió 143, retornan 287, veamos la rentabilidad de la inversión, monto final menos monto inicial, partido por monto inicial, monto final 287, menos monto inicial, ahí está el spread o ganancia, que uno capta que son como 140 millones, dividido por el monto inicial, me da una rentabilidad esperada, acostúmbrese a ese formato, ERB, esperanza de la rentabilidad del bono, equivalente a un 88% de la operación. O sea, ojo, el bono paga una tasa de interés del 3%. El que compra el bono, dado su costo de oportunidad, exige un 14%. Con ese 14% se evalúa el precio del bono. Recuerde que este cálculo lo está haciendo tanto el que compra el instrumento como el que lo vende.
Asumiendo que no hay, que hay asimetría de información, recuerde que asimetría significa que unos tienen más y otros tienen menos información. En una economía perfecta no hay asimetría de información, todos conocen la información, por lo tanto todos tienen la misma probabilidad de manejar la información. Ese es el modelo perfecto. En la vida real hay asimetría de la información. En este minuto hay asimetría, yo sé un poco más que ustedes, ¿ya? Entonces, dado el costo de oportunidad, el que lo compró le exigía como mínimo que le diera un 14. El bono daba un 3. El que lo compraba mínimo un 14 dado su costo de oportunidad, pero dado finalmente el formato, más que el formato, el cálculo, al final el señor que lo compró, la empresa que lo compró, termina obteniendo una rentabilidad promedio de un 88%. En otras palabras, el instrumento me está dando una TIR, tasa interna de retorno final, me está dando equivalente a un 88%. O sea, este instrumento fue pero enfermo de rentable para el que lo compró. Ahora, es una situación simulada. Lo que ahora viene es, ya profe, fantástico como lo hizo, lo entendido, por lo menos no es tan complicado, pero profe, ¿siempre va a ganar el señor? No siempre va a ganar. Puede que pierda dinero, de bajo riesgo, pero puede perder dinero. ¿Y cuándo podría ocurrir eso? Cuando, por ejemplo, caen las tasas de, comillas, interés bancarias o suben las tasas de interés bancarias. Por lo tanto, también se podría haber afectado esto por lo que es, por ejemplo, una aplicación de una política monetaria o contractiva o expansiva, como la que está aplicando el gobierno al bajar la tasa de política monetaria TPM y por lo tanto hacer que las tasas tanto de colocación como de captación tiendan un poco a la baja respecto de otros años, ¿ya? Eso lo vamos a ver después y eso tiene un modelo. Hay un modelo que nos permite calcular el impacto en este precio, un modelo que nos permite calcular un impacto en el precio del bono, ¿ah? Cuando, en el precio, cuando se aplica una política monetaria. Bien, queridos coleguitas, vamos cerrando un poquitito los cálculos de hoy día. Eso es lo que le quería contar en términos de cálculo en estos últimos minutitos, el último minuto antes de cerrar porque tienen otra clase. ¿Alguna duda que me quiera plantear? ¿Alguno de los coleguitas que esté por acá? ¿Alguna duda? Profe, Sí, colega, dígame. no es duda, es Dígame. preguntar si es que el Excel ese lo va a subir. Sí, en este minuto estoy subiendo el PPT, el PowerPoint, lo subo, grabo la clase, lo subo y el Excel en este minuto está en la plataforma en un par de minutos más. Cierro, coloco asistencia y queda el Excel en la plataforma. Que lo manejan como un estándar, ¿eh? No es obligatorio que trabajen con ese formato. Ese formato lo inventé yo nomás ahora antes de hacerlo. Usted lo puede mejorar. Tampoco se vuelvan unas máquinas teniendo el mismo Excel siempre porque le vamos a ir añadiendo cosas. Por lo tanto, en el fondo tengan un Excel para cada trabajo que tenga que hacer, o si no a mano, como ustedes quieran. Así que en resumen va ahora a la plataforma. Para mañana, si es que alguien por mientras quiere pensar en alguna pregunta, para mañana tenemos, recuerde, cada 15 días tenemos nuestro control, verdadero y falso, el mismo formato, con todo lo que hemos visto hasta la última clase, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que es bono, características, elementos, cómo se calcula esto. Si es que hay algún pequeño cálculo, son cosas simples, ¿ya? No es el cálculo completo de un bono, porque eso implica más tiempo, ¿ya? Pero cosas simples. Algún otro coleguita y subo esta semana todo lo que es la planificación de lo que van a ser sus futuras pruebas. ¿Alguna otra consulta que me quiera hacer algún coleguita? ¿Alguna dudita? ¿Se entiende más o menos? No está tan complicado, ¿no? Asumo que no. Bien, les voy a subir, colegas, a la plataforma un par de links, unos enlaces para que lo lean para mañana. Es uno que publicamos con otro profe hace poquitito para el diario Publimetro. Está en mi LinkedIn, si quieren entrar de todas maneras a mi LinkedIn y ser en contacto conmigo. Ahí hay varias publicaciones que hemos hecho con otros profes relacionadas con el tema financiero, algunas entrevistas que pueden ser interesantes para materia que estemos viendo ahora, ¿ya? Todo lo que esté en el módulo, entonces acuérdense que es preguntable. ¿Estamos? Bien, si no tengo más dudas, le quiero dar como siempre, agradecimiento a mi coleguita Constanza que estuvo por aquí, a don Cristian, a don Diego, a don Francisco y a doña Pilar que estuvieron conmigo hoy día en la clase. Que tengan muy buenos días y muchas gracias por haber estado en la clase
Mercado de Capitales con el profesor Osvaldo Segovia. Nos vemos, coleguitas, que estén muy bien, que tengan buen Chao, día. profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, Gracias, nos vemos. profe. que estén muy bien. Chao, que estén muy bien.